Buenos días, hermanos y amigos. Hoy día domingo vamos a participar del servicio online, culto virtual al Señor Jesucristo. Igualmente celebraremos la Santa Cena del Señor que presenta la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote, Perú, iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Los saludamos desde esta ciudad que es una bahía pesquera al norte del país, que fue considerada en el siglo XX como la más importante del mundo por su actividad de procesamiento de harina de pescado. Hoy es uno de los puertos que igualmente desarrolla esa capacidad importante en nuestro país. Queremos desde aquí hacerles llegar un saludo cariñoso a todos los hermanos en Cristo, a nuestros amigos e invitados a esta reunión de celebración. Gracias a Dios, al Espíritu Santo que nos une a través de estas plataformas de redes sociales y que nos permite juntos dar alabanza, adoración y expresiones de gratitud a nuestro Dios. Podemos usar este momento de poder conectar a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, a través de las 4 plataformas sociales, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, el Messenger. Igualmente nos identificamos con las palabras del Señor Jesús a los discípulos cuando les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Damos entonces la cordial bienvenida a todos los hermanos que se encuentran en esta región de Ancash, del Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote, Moro, Casma, Huaraz, Callejón de Conchucos. Igualmente saludos extensivos para los hermanos en Piura, en Sechura, en Catacaos, en Talara, en Paita, en la región Cajamarca, en la región de Lambayeque, de Ayacucho y de Cusco. Para todos los hermanos de La Libertad, en Guadalupe, en Ciudad de Dios, en Paiján, en Trujillo, en Chao y en Chocope. Igualmente al norte del Chimbote, es decir, la capital, en Los Olivos, en San Martín de Porras, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Surco. Y para los hermanos del puerto del Callao, en La Perla y en Ventanilla. A todos los hermanos residentes fuera de nuestro país, es decir, en Chile, en Santiago, en Bolivia, en La Paz, en Argentina, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en los Estados Unidos, en Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey, Washington, en México, en el estado de Tlaxcala, en España, en Barcelona, en las Bahamas, en Nassau, en Suecia, en Estocolmo. Amén. Amén, hermanos. Vamos entonces, ahora sí, a meditar brevemente en un pasaje de la Biblia, Biblias a la mano, y vamos a leer lo que escrito está. Amén. Es decir, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 68, vamos a buscar en el versículo 8, 9 y 10. Dice así la palabra del Señor: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Qué lindo poder acercarnos a las Escrituras en esta mañana y poder abrir y ver el corazón de nuestro Dios y ver los pensamientos, su mente, que reflejan su voluntad para nosotros, de conocernos y relacionarnos con Él. Cuando el salmista, el rey David,
hablaba, escribía este salmo, como lo hemos dicho anteriormente, él expresaba aquellos recuerdos que venían de las batallas, de las guerras que él presentaba, que salía con los ejércitos a enfrentar a los enemigos de Israel. Él en este salmo trae un recuerdo cuando el pueblo de Israel recibió en el monte de Sinaí las leyes de Dios, cuando la tierra tembló, cuando la presencia del Señor descendió. Nadie podía acercarse a ese lugar porque la tierra temblaba, truenos, relámpagos, rayos, hubo oscuridad y todos con temor y con miedo, porque era algo terrible lo que ellos veían. Pero nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a Dios jamás. Y Dios los condujo a la tierra prometida. Y no solamente les ofreció darles lo mejor de esa tierra, retirando y avasallando a aquellos que ocupaban una tierra que eran para los escogidos de Dios. Dios siempre tiene cosas buenas, cosas para su pueblo, que era algo insignificante, pero Él lo escogió para que sean un pueblo amado y precioso delante de Él. De tal manera que Dios se comprometió a atender a ese pueblo y le ofreció, y Él cumplió cabalmente cada palabra que salió de su boca. Mas este pueblo, como conocemos por las Escrituras, fue rebelde y siempre volvían a hacer lo malo. Pero Dios, en su infinito amor, le mandaba la lluvia a la tierra para que la lluvia pudiera saciar la sed de esta tierra, de tal manera que la tierra pudiera dar sus frutos. Hoy sigue siendo lo mismo. Dios manda su lluvia para saciar la tierra seca, para que la tierra sea fértil y pueda producir sus frutos. Igualmente, no solamente eso, sino de que Dios tiene propósitos y pensamientos buenos para nosotros, para su pueblo. Pueblo que está animado, pero luego el pueblo se desanima en ese caminar. Pero Dios lo vuelve a reanimar. Es decir, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Como que ya no queremos seguir. Pero el Dios de toda gracia y toda bondad, dice la Biblia, ha provisto por su bondad al pobre todo lo que necesita para socorrerlo. Y lo reanima, y lo reanima. Si te sientes hoy desalentado, que necesitas reanimar tu corazón, hay un Dios en los cielos que nos reanima a nosotros, a sus hijos. Él tiene las palabras precisas para reanimar nuestro corazón. Dice el profeta Isaías en el capítulo 66, en la segunda parte del versículo 2, yo miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mis palabras. Yo miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mis palabras. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Y cuando uno reconoce su pobreza, que no tiene nada en esta vida, que lo único bueno que tiene es al Dios suficiente, al Dios verdadero. ¿Qué más, amado hermano, hermana? Hoy es un día diferente, es un día en el cual podemos nosotros alabarle a Él y bendecirle y reconocerle que por su bondad Él nos ha provisto en Jesucristo el triunfo para vencer en este mundo. La fe nuestra vence al mundo, la fe de Jesucristo. Te invito a hacer una oración para orar en esta mañana y acerquémonos al Señor con esa fe que a Él le agrada. Dios que estás en los cielos, todopoderoso, que abres la cortina de los cielos, Señor,
y haces que los justos resplandezcan como el sol en su fuerza en la mañana. Por tu bondad, Señor, por tu bondad, porque eres bueno, Padre. Tú has provisto al pobre, aquel que es humilde y que tiembla su palabra, aquel que no tiene nada, que reconoce que no tiene nada, pero también que tiene todo en ti. Todo lo que necesita en esta vida, Señor, está en ti. Gracias, Padre. Permítenos ahora, con gratitud, con fe, alabar tu nombre, Santo Señor. Vamos a cantarles todos al Señor, hermano, vamos a alabar su nombre. Con júbilo, vamos a alabarle al Señor. Hagamos fiesta. Fiesta es un día de celebración donde alabamos al Señor. Amén. Levanta tus manos ahí y juntos alabemos al Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder
cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate, sí Señor, y sálvame. Levántate y sálvame. Aleluya. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, sí Señor, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Sí Señor, eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Aleluya, te alabamos, te exaltamos a ti, oh Señor.
Aleluya, Señor. Levántate, Señor. Sálvame. Levántate Y sálvame. Levántate. Levántate. Sí, Señor. Y sálvame. Aleluya. Levántate. Y sálvame. Aleluya, Señor. Te alabamos a ti, oh Rey. Aleluya, aleluya, Señor nuestro, aleluya, aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya, aleluya, sempiterno Dios, aleluya, aleluya, Cordero de Dios, aleluya. Te alabamos, Cristo, te alabamos, Redentor. Toda hermosura está en ti. Eres lo más precioso. Eres nuestro precioso Salvador, nuestro amado y precioso Redentor. Eres tú, Señor. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno. En gran manera eres bueno, Señor. Un Dios lleno de misericordia eres tú, oh Dios. Porque tú eres bueno, sí, Señor. Porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré por tus sendas de justicia. Guíame. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno. Solo tú, Señor, porque para siempre, Señor, tu misericordia es más grande que el cielo. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Solo en ti, Señor, tú nos sostienes, Señor, porque solo tú eres fiel. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo Señor, confiar. solo en ti. Me sostienes por tu gran fidelidad. Sí, Señor, solo en ti podemos confiar, Señor, porque solo tú eres bueno, Dios. Así es, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Solo te podemos decir gracias por perdonar todos nuestros pecados y todas nuestras faltas delante de ti. Eres quien perdona, Gracias, Señor, por
Hijo Jesucristo justicia, a morir en una cruz por tu nosotros. verdad. Grande es tu amor, Señor, e incomparable tu misericordia. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Bendito seas, Padre. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas. Bendito, bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias te damos. Gracias al Señor, amados hermanos, por esta mañana, por este tiempo de estar delante de Él. Como el pueblo de Dios escucha a su Dios. En esta mañana escuchamos al Señor. A través de los cantos también vamos a continuar en esa misma actitud y vamos a invitar al pastor de la iglesia, al pastor Víctor Castro Quesada, para que nos comparta el mensaje que tiene de parte de Dios para toda su iglesia. Amén. Bienvenido, pastor Víctor. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermanos, buenos días, que Dios se les bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios. Y para ello le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 22 al 25. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, del versículo 22 al 25. Leamos entonces la palabra de Dios. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Arauna, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Vamos a orar, hermanos. Les invito a cerrar sus ojos y hacer juntos una oración. Padre amado, te damos las gracias una vez más porque tú nos concedes reunirnos para escuchar tu palabra. Te pedimos que tú nos acompañes, que tu Espíritu Santo nos ayude, tu Espíritu Santo nos unja, nos llene con poder. Y gracias, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, de los amigos que estén viendo esta enseñanza. Háblales a través de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Este pasaje que hemos leído nos lleva a los últimos años del reinado de David, rey de Israel. Según la Escritura, cuando David era ya un hombre viejo, el rey volvió a pecar. ¿Por qué? Porque David ordenó a los altos oficiales de su ejército realizar un censo en Israel. Este censo, según la Biblia, fue de tipo militar. ¿Por qué? Porque según la Escritura, en aquella ocasión solo se contabilizaron aquellos hombres, no se contaron mujeres ni niños, sino
solo aquellos hombres que eran aptos para la guerra. Al parecer, David, el rey de Israel, deseaba ir nuevamente a la guerra. Y por eso quería conocer el número de soldados que había en su ejército. Uno cuando lee esta historia no puede dejar de preguntarse por qué realizar un censo puede ser un pecado. Más aún cuando en el pasado Dios mismo había ordenado a sus siervos realizar censos en Israel. Entonces, el lector de la Escritura, cuando llega a este capítulo 24 de 2 Samuel, se pregunta cómo, si tiempo atrás, Dios, por ejemplo, ordenó a Moisés realizar censos en Israel. ¿Por qué ahora el censo que realiza David es un pecado delante de Dios? ¿Qué de malo puede haber que un rey se prepare para la guerra? ¿Acaso eso no aconseja la palabra de Dios? Usted recordará allá en el Nuevo Testamento cómo el mismo Señor Jesús recomendó hacer planes para afrontar con éxito el futuro. Y puso el ejemplo de aquellos reyes que van a la batalla. Y dice el Señor Jesús, ¿qué rey que va a la guerra no considera primero si podrá hacer frente al enemigo que viene con 20,000, con los 10,000 que él cuenta? Y si no es así, entonces lo más aconsejable es enviar una embajada de paz antes de entrar en guerra. Porque ¿cómo podremos enfrentar a un ejército que nos dobla en número? Lo que va a suceder ahí con mucha probabilidad es que habrá una terrible derrota. Entonces, ¿qué de malo hay que David se esté preparando para la guerra? Y cense Israel para saber cuántos hombres aptos para la guerra hay en su reino. La razón por la cual a Dios le desagradó el censo que David hizo en esa ocasión, parece estar en los motivos del rey. Al parecer ya a estas alturas de su vida, la confianza del rey ya no estaba en el poder de Dios, sino en el número de hombres que tenía su ejército. Por eso el afán de David de querer realizar este censo para conocer cuántos soldados tienen sus tropas. ¿Acaso en el pasado fue así con David? ¿Recuerda cuando él era joven o cuando él huía de Saúl? ¿Cuándo le preocupó a David el número de hombres? O el poderío militar que tenía. Por ejemplo, cuando
enfrentó a Goliat. El pensamiento de David no estaba en el armamento que tenía para derrotar a ese gigante. No, él solo fue a pelear con el enemigo con tan solo una honda y 5 piedras. Para él eso era suficiente para enfrentar a un hombre de guerra, muy diestro, muy hábil en la batalla, como lo era Goliat. ¿Por qué David hacía esas aparentes locuras? Porque en aquel tiempo era alguien que confiaba en Dios. Su confianza no estaba en las lanzas, en las espadas que un soldado podía tener, sino en el poder de Dios. Siempre con David había sido así. A él no le preocupaba si sus hombres eran muchos o eran pocos. Él cuando iba a la guerra confiaba, dependía por completo del Señor. Por eso que le vemos que antes de pelear con el enemigo, él siempre le consultaba al Señor si debía ir o no debía ir. Nunca se preocupó por cuántos soldados tenía su ejército, porque él se apoyaba en el poder de Dios. Pero ahora que ya es un hombre anciano, su fe ya no es la misma, pues está confiando más en el número de hombres que tiene que en el Señor. Y eso sí es una falta muy grave. Cuando nosotros nos apoyamos no en Dios, sino en los hombres, en las cosas que los hombres nos pueden dar. Por eso que hoy tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿En quién está nuestra confianza? ¿En quién confiamos cuando pasamos problemas? ¿A dónde vamos inmediatamente a buscar ayuda? ¿Al Señor o al amigo? ¿O al pariente? Dios desea que confiemos siempre en Él. Porque la confianza en Dios basta para siempre lograr la victoria. Pero vemos acá que hoy David ha cambiado. Ya no es el mismo hombre de fe del pasado, sino que ahora está confiando más en el poder humano. Por eso ha ordenado al general de su ejército, llamado Joab, que vaya y cuente a todos los hombres que son aptos para la guerra. Entonces tengamos cuidado. Que nuestro corazón confíe solo en el Señor. Ahí esté nuestra confianza. Entonces agradaremos al Señor y Él nos bendecirá. Pero si en lo profundo de nuestro ser, nuestra confianza está en las cosas materiales o en la ayuda que el hombre nos pueda dar, entonces eso desagrada a Dios. Para Dios esa es una falta muy grave. Por eso que en esta ocasión el censo que David realizó fue un pecado muy grande delante de Dios. Y David lo sabía. Porque cuando se enteró
del número de soldados que tenía a su disposición. Dice la Biblia que él se sintió muy mal. Y entonces se arrepintió de su pecado y le pidió perdón al Señor. Dijo: Señor, realmente yo cometí un pecado, una falta muy grave. Perdóname, quita mi pecado. Límpiame de este pecado. Sin embargo, a pesar del arrepentimiento de David, dice la Biblia que Dios decidió castigar su pecado. ¿Por qué? Porque esa es una enseñanza clara de la palabra de Dios. El pecado, aunque puede ser perdonado, si arrepentidos venimos delante del Señor, Dios puede perdonar nuestras faltas. Sin embargo, las consecuencias de nuestras malas decisiones siempre, dice la Escritura, traerán consecuencias dolorosas. No solo a nuestra vida personal, sino a la vida de las personas que más queremos. Como veremos en esta historia, quienes más van a sufrir son los israelitas. Son los súbditos de David. Entonces, Dios le manda un mensaje a través del profeta Gad al rey David y le dice que escoja el castigo que el Señor le va a aplicar. Y ahí habían 3 opciones. Número 1, que viniera sobre la tierra de Israel 7 años de hambre. Número 2, que durante 3 meses David huyera derrotado delante de sus enemigos. Y en tercer lugar, podía también escoger 3 días de una peste sobre la tierra de Israel. El profeta le dijo al rey David: piense bien usted. ¿Qué castigo va a escoger para yo comunicárselo al Señor? Y David hizo eso, lo pensó, lo meditó muy bien. Y él tomó una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Ponerse en las manos del Señor. Es decir, optó por la tercera opción. Que durante 3 días viniera una peste sobre todo Israel. ¿Por qué? Porque él creía que esa peste sería una obra directa de la mano de Dios. Entonces el rey dijo: prefiero yo ponerme en las manos de Dios, que sea Dios mismo el que me castigue. Que colocarme en las manos de los hombres. ¿Y por qué Dios, o el rey, decidió colocarse en las manos del Señor? Para que Él sea directamente quien le castigue. David dijo: porque yo sé que las misericordias del Señor son muchas. Pero caer en las manos de mis enemigos, caer en las manos de los hombres, eso puede significar mi destrucción. Porque los hombres no son como Dios. Los hombres no tienen compasión de sus enemigos. Cuando los hombres ven al enemigo caído, buscan aniquilarlo por completo. Pero Dios no es así.
Dios no destruye al caído, sino que se compadece de él. Le muestra misericordia. En medio de ese trato duro que trae a su vida, Dios muestra mucha compasión con el pecador caído. Por eso David dijo al profeta Gad, yo prefiero colocarme en la mano de Dios y no en las manos de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es grande en misericordia. Dios se va a compadecer de mí y de su pueblo, pero los hombres me van a aniquilar. Y entonces sucedió como David lo había decidido. Vino una terrible epidemia sobre Israel. Y el primer día de peste, dice la Escritura, murieron 70,000 hombres en Israel. Qué terrible mortandad ocasionó esta peste. Sin embargo, dice la Escritura que cuando en el segundo día el ángel que ejecutaba el juicio de Dios se disponía a destruir la ciudad de Jerusalén, el Señor se arrepintió y le ordenó al ángel que detuviera su mano. ¿Saben por qué? Porque, como lo había dicho David, las misericordias de Dios son muchas. La misericordia de Dios es muy grande. Y Él se compadece del pecador arrepentido. Si nos arrepentimos, aunque nuestro pecado de todas maneras nos va a alcanzar y va a afectar a nuestras vidas. Sin embargo, en medio de ese padecimiento, podemos agarrarnos de la bondad, del amor, de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia. Y Él se puede compadecer de nuestro dolor y poner fin a nuestro sufrimiento. Por eso que si estamos pasando por una situación difícil, sea cual sea, apóyese en la misericordia de Dios, agárrese de la bondad de Dios. No diga, yo merezco. Señor, que tú me ayudes, porque nosotros no merecemos nada. Según la Biblia somos pecadores. Merecemos un trato duro de parte de Dios. Sin embargo, si en medio de nuestro dolor nos acogemos a la misericordia de Dios, entonces Él se compadecerá de nosotros y pondrá fin a nuestro sufrimiento. Eso es lo que pasó con David. Él tenía razón. Él conocía muy bien cómo era Dios, que Dios era rico en misericordia. Mientras la gente moría, dice la Biblia que David había estado orando y le había hecho una petición al Señor. ¿Cuál es esa petición? Le dijo, Señor, yo pequé. Yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Refiriéndose al pueblo de Israel. David se sentía muy mal, porque sabía que por su causa
los israelitas estaban padeciendo. Por eso oraba a Dios y le decía, Señor, pero ¿por qué tienes que castigarlos a ellos? Si yo he sido el que he pecado, yo he sido el que he cometido semejante maldad. ¿Qué han hecho estas personas? ¿Qué han hecho estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Al parecer, el arrepentimiento de David era sincero. Era un arrepentimiento profundo. Porque él estaba pensando no tanto en su bienestar, sino en el bienestar de las demás personas, en el bienestar de su pueblo. Qué buen gobernante. Ese es un verdadero gobernante. ¿No? Aquel que realmente se preocupa por el bienestar de la gente, de los habitantes que está gobernando. Y no tanto en su propio bienestar. Porque él no está orando, como dice más arriba la Escritura. Él no estaba orando, ¿no?, para que el Señor lo guardara a él. Al contrario, estaba pidiendo, ¿no?, que Dios librara a los israelitas y que lo castigara solo a él o a su familia. Entonces, al escuchar esta plegaria del rey y ver realmente su sinceridad, el Señor le envía otro mensaje a David a través del profeta Gad. Y le ordena levantarle un altar al Señor, su Dios, en la era de Arauna, Jebuseo. ¿Por qué? Porque ahí, en la era de Arauna o Jebuseo, el Señor había mostrado misericordia. Y el ángel había detenido su mano contra Israel. Al oír esto, David inmediatamente obedeció al Señor y se dirigió al campo o a la era de Arauna Jebuseo, que era un extranjero que vivía aún en la tierra de Israel. Los jebuseos habían sido los habitantes antiguos de la ciudad de Jerusalén. Este Arauna Jebuseo, al parecer, había sido gobernante de Jerusalén y tenía propiedades, terrenos alrededor de la ciudad, y se encontraba labrando su era cuando David llega para comprarle ese campo. Y entonces Arauna, el jebuseo, recibe al rey con mucho respeto y le pregunta: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y entonces David le responde: para comprar tu era. Y le explica por qué: a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y entonces entramos ahora a los versículos que hemos leído, donde se nos habla de cuál fue la respuesta de este extranjero.
llamado Arauna. ¿Qué fue lo que Arauna, el jebuseo, le respondió al rey? Cuando el rey le pidió que le vendiera su campo para ahí levantar un altar al Señor y cesara la mortandad que había en Israel. Dice la Escritura que la generosidad de este jebuseo fue tan grande que ofreció darle al rey todo lo que necesitaba para que éste pudiera fácilmente ofrecerle al Señor el sacrificio que le había ordenado. Por eso dice en el verso 22, y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Usted agarre lo que necesite, rey. Mire, aquí tengo bueyes para el holocausto. ¿Necesita usted estos animales para ofrecerlos en sacrificio al Señor? Y así la mortandad que hay en Israel cese. Tómelos. Se los doy. ¿Necesita bueyes? Ahí están los bueyes. Le hacen falta los trillos y los yugos de los bueyes para usarlos como leña. Tómese, se los entrego. Todo lo que necesite, todo lo que desee para ofrecerle al Señor adoración, para ofrecerle a Dios sacrificios, holocaustos, son suyos. Verso 23, todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Y que Dios le bendiga y que Dios se agrade de usted. Yo pregunto, ¿cuántos no hubiéramos aprovechado esa situación? Porque se nos está brindando todo para poder rendir al Señor la adoración que Él nos exige, que Él nos manda ofrecerle. Quizás muchos de nosotros hubiéramos dicho, gloria a Dios, qué bendición. Me voy a ahorrar un dinerito. Porque Arauna es muy generoso. Y está dispuesto a donarlo todo para la obra del Señor. Pero David no era así. David no era una persona que se aprovechaba de los demás. ¿Por qué, no? Acá lo va a explicar. Él responde a este jebuseo lo siguiente, dice, no. Eres muy generoso, pero no. Muchas gracias por tu apoyo, pero no. Sino por precio te lo compraré. Y explica David la razón de su proceder. No es que David sea un hombre orgulloso y no deje que otras personas lo ayuden. No, nada de eso sucede. Lo que pasa es que nuevamente vemos en esta historia que David conoce muy bien al Señor y sabe cuál es la clase de adoración que Él espera
de sus siervos. Por eso le responde, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Según David, si él va a ofrecer al Señor holocaustos, sacrificios, estos holocaustos, estos sacrificios deben costarle a él. Debe haber un precio personal en el ofrendante. Si no, según David, para Dios, esas ofrendas, esos sacrificios, esos holocaustos, no valen nada. Y la vida cristiana, hermanos, es así. Porque la vida cristiana, según el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 12, versículo 1, él dice que la vida cristiana es una vida de adoración a Dios. Que cada día debemos ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, agradable, santo al Señor, que ese es nuestro verdadero culto. El verdadero culto del creyente en el día de hoy no es ofrecer sacrificios de animales, sino ofrecer nuestras propias vidas en adoración a Dios. Y eso no es nada fácil. Para poder adorar a Dios, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Por eso que ahí Pablo habla de un sacrificio vivo. Porque tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Que eso significa. Adorar a Dios nunca es fácil. Adorar a Dios no es algo que no cueste nada al creyente. Y David lo sabía muy bien. Por eso que cuando Arauna le ofrece muy generosamente todo, ¿no? Lo cual nos habla muy bien de este personaje, que no era israelita, pero vemos que él apreciaba mucho al Dios de Israel, porque está dispuesto a darlo todo por la obra de Dios. Sin embargo, David no podía aceptar eso. ¿Por qué? Porque el sacrificio no debía ser ofrecido por Arauna, sino el sacrificio debería ser ofrecido por él, por el rey. Entonces David razonaba, ¿cómo voy a tomarlo de Arauna para ofrecérselo al Señor en sacrificio? En tal caso, ese sacrificio sería de él, de este extranjero. Pero Dios quiere que yo le ofrezca sacrificio. Yo le ofrezca holocaustos a él. Por tanto, tiene que ser algo mío, algo que me cueste a mí. Y como el Señor quería que ahí sea, en la era de Arauna, no en otro lugar, donde se le levante un altar, donde el rey le levantara un altar y le ofreciera sacrificios. Entonces él decidió comprar ese campo y comprar todo lo que se necesitaba para poderle ofrecer un sacrificio personal al Señor. Porque según él, esa es la verdadera adoración. Es una adoración
que tiene un precio que el adorador debe estar dispuesto a pagar. Y nosotros los cristianos tenemos un precio que pagar para ser verdaderos discípulos de Cristo. Jesús habló de eso en Marcos capítulo 8. Vamos a leerlo en el versículo 34. Vean cómo ser un seguidor de Cristo no es fácil. Porque hay un precio que pagar. Dice en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces seguir a Cristo, ser un verdadero discípulo de Cristo, que es nuestra verdadera adoración. Vivir rendidos a Cristo, en obediencia a Cristo. Eso, hermanos, no es fácil. Porque hay un precio que pagar. ¿Cuál es ese precio? El precio de la negación. El creyente debe estar dispuesto a negarse a sí mismo, negarse a sus deseos personales, negarse a los deseos de su carne. Porque si queremos vivir en santidad, entonces tenemos que decirle no a los deseos de nuestra carne. No se puede ser un buen discípulo de Cristo, un fiel discípulo de Cristo, si estamos cediendo a los deseos de nuestra naturaleza carnal. Uno tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, como dijo el Señor Jesús, y seguirle en obediencia. Y cuando se habla aquí de negación, esto no solo tiene que ver con cuestiones pecaminosas, que están obviamente prohibidas para el creyente, sino también eso tiene que ver con situaciones que no necesariamente son malas para nuestras vidas. Son cosas buenas, pero que a veces Dios nos pide hacer a un lado, para de esa manera poder demostrar nuestro amor y nuestra obediencia a Él. Si no, piense, por ejemplo, en Abraham. Abraham tenía un hijo que él quería muchísimo, que se llamaba Isaac, que era el hijo de la promesa que Dios le había hecho. Dios le había prometido levantar una descendencia numerosa a través de Isaac. Y finalmente la promesa de Dios se empezó a cumplir en la vida de Abraham y le nació el hijo prometido, nació Isaac. Pero algunos años después, el Señor le ordenó tomar a su amado hijo y ofrecérselo en sacrificio. ¿Cuántos hubiéramos obedecido al Señor en esa circunstancia? ¿Cuántos hubiéramos estado dispuestos a cumplir esa orden del Señor que se le hizo a Abraham? De ofrecer en sacrificio la vida de nuestro único hijo, o del hijo que tanto amamos. Pero dice la Escritura que Abraham estuvo dispuesto a renunciar a su hijo. Y nosotros sabemos que un hijo no es nada malo. Tener un hijo no es malo. Y más aún este hijo que era una bendición que Dios le había dado. Sin embargo, ahora el Señor le pide
sacrificar ese hijo. En adoración, en obediencia a Él. Y dice la Biblia que a Abraham no se lo rehusó, sino que él estuvo dispuesto. Tomó al muchacho, llevó la leña, el fuego. Y el chico se daba cuenta y decía, padre, mira, tenemos acá todos los elementos, ¿no?, para el sacrificio. Está el fuego, está la leña, pero ¿y dónde está la víctima? Y entonces el Señor le dijo, no te preocupes, hijo, Dios proveerá la víctima. Y cuando llegaron al monte, que es este mismo, en el cual ahora David se encuentra, donde está la era de Arauna el Jebuseo, ahí en ese mismo lugar, siglos atrás, David había ofrecido. A su hijo, al Señor. Claro, nosotros conocemos la historia, ¿no? Dios no permitió que Abraham le quitara la vida a su hijo. Lo que estaba haciendo el Señor era probar su obediencia. O sea, probar hasta dónde él estaba dispuesto a renunciar por amor a Él. Entonces, muchas veces Dios nos prueba como probó a Abraham y nos pide hacer a un lado cosas que son buenas para nuestra vida. Pero Él quiere que por un momento las dejemos para poder mostrar nuestro amor a Él, nuestra obediencia a Él. Quizás necesitemos hacer un alto al trabajo para, por ejemplo, podernos dedicar al Señor. Porque hay creyentes que están tan ocupados que no tienen tiempo ya para escuchar el mensaje de Dios. Hablar en oración con Dios. Porque todo es trabajo y trabajo y trabajo. Y aunque el trabajo es algo bueno, el trabajo no es malo. El trabajo es una bendición de Dios. Sin embargo, a veces hay que hacer un alto al trabajo. No a veces, muchas veces hay que hacer un alto al trabajo. Si queremos conocer más a Dios, si queremos estudiar más la palabra de Dios, si queremos participar de reuniones como estas, que hasta ahora las podemos reproducir, pero ¿cuántos lo hacen? Podemos reproducir esta enseñanza y verla más tarde. Mire todas las ventajas que hay ahora por la pandemia. Pero pregunto, ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas lo hacen? ¿No? Y dicen, bueno, hoy en la mañana no he podido porque he tenido este asunto urgente, pero hoy más tarde lo voy a hacer porque necesito adorar a Dios, necesito conocer más al Señor, necesito estudiar la palabra de Dios, voy a escuchar el mensaje, voy a seguir la enseñanza. Entonces la vida cristiana no es una vida fácil. Esto no significa que la salvación cueste al creyente. La salvación es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. A nosotros los creyentes la salvación no nos cuesta absolutamente nada. Es al Hijo de Dios al que le costó. Allá en la cruz del Calvario, donde estuvo dispuesto a darlo todo por amor a nosotros. Pero ahora que ya somos creyentes, Él nos pide también que le adoremos, no con una adoración fácil, sino que le adoremos
de una manera correcta, estando dispuestos a negarnos y hacer los esfuerzos necesarios para poder ser fieles a Él. Eso es lo que David hizo en esa ocasión. Él estuvo dispuesto a pagar el precio y darle al Señor un verdadero sacrificio, verdaderos holocaustos, que son aquellos en las que el ofrendante está dispuesto a dar lo mejor de sí, está dispuesto a pagar el precio que eso significa, porque todo lo que vale en la vida realmente demanda un esfuerzo. Todo lo que vale realmente en la vida siempre tiene un costo, siempre tiene un precio. Lo fácil, eso no es de Dios. Entonces, si nosotros tenemos un cristianismo relajado, un cristianismo fácil, donde para nosotros no hay todo lo que estamos estudiando. No hay renuncia, no hay negación, sino que somos muy complacientes con nosotros mismos. Entonces eso no agrada a Dios. Esa no es una verdadera adoración, aunque vayamos a cultos presenciales. Porque eso no dice nada. El estar en un culto presencial o el estar en un culto virtual. Eso tiene una importancia relativa. Lo importante es el corazón. Que en nuestro corazón haya siempre una disposición a la obediencia. Estemos dispuestos a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Eso es lo que Dios ama en un creyente. Lo vio en David, quien no estuvo dispuesto a aceptar el regalo de Arauna, el jebuseo, que era, le vuelvo a repetir, muy generosa su oferta. Sin embargo, él sabía muy bien la clase de sacrificios que a Dios le agrada. Son aquellos en los que estamos dispuestos a pagar el precio que se requiere. Así que le dijo, ¿cuánto es? Arauna, véndeme tu campo, ya sabes para qué lo voy a utilizar, para adorar a Dios, para servir a Dios, pero no quiero que me lo regales, porque yo no pretendo ofrecerle a Dios holocaustos que no me cuesten. Quiero que me cobres y me cobres lo que es justo. ¿Cuánto? Dime, ¿cuánto vale este campo? Que yo te voy a pagar. Y entonces David compró, dice, la era de Arauna. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Verso 25, y edificó ahí David un altar a Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Esa es la clase de adoración que Dios bendice. Aquella en la cual los creyentes están dispuestos a sacrificarlo todo por amor a Cristo. Entonces no sé si nosotros somos de esa clase de creyentes. Si no es así, entonces usted rinda verdaderamente su vida a Cristo. Porque la verdadera
conversión nos lleva a una vida de gratitud y amor a Dios, donde el creyente está dispuesto a todo. Por amor a su Señor está dispuesto a dejarlo todo, por amor a Cristo, a ofrecerlo todo, a sacrificarlo todo, a pagar el precio que obedecer a Dios signifique. Pero si no es así nuestra experiencia, entonces aún necesitamos volver a nacer, necesitamos rendir nuestras vidas a Cristo, y eso lo hacemos a través de una oración, invitando a Cristo a entrar en nuestras vidas y ser el Señor de ella. Entonces yo quiero invitarle, ¿no?, para que usted rinda su vida a Cristo, recíbale a Cristo como su Señor y Salvador. Y si usted ya es creyente y se ha alejado del Señor, entonces reconcíliese con Él, porque no le está agradando. Como usted vive, eso no agrada a Dios. Él quiere una vida de obediencia, cueste lo que cueste. Entonces oremos al Señor. Vamos a orar. Repita esta oración. Si usted va a recibir a Cristo, dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Haz de mí un hijo tuyo, una hija tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y también oramos por aquellos hermanos que quizás, Señor, no están andando bien, pero hoy quieren reconocer sus pecados, quieren reconciliarse contigo. Señor, perdónales. Dile: Señor, perdona mi desobediencia. Vengo a ti una vez más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Si alguien ha recibido a Cristo, ya sabe, conéctese con nosotros a través del Messenger de nuestra iglesia. Escríbanos, que le vamos a contestar, y vamos a orar también por usted. Si tiene alguna necesidad, escríbanos también. Y siga conectándose a nuestras reuniones virtuales. Y sobre todo, ofrezcámosle al Señor una verdadera adoración. Conmigo entonces será hasta una próxima oportunidad, y que Dios le bendiga ricamente. Gracias a Dios, hermanos. Gracias al Señor. Gracias, Pastor Víctor, por el mensaje entregado hoy día a nuestros corazones. Gracias, muchas gracias. Queremos animar a todos los hermanos a que sigamos trabajando en nuestro corazón para ser fieles al Señor, haciéndonos llegar la ofrenda y el diezmo separados que tenemos para entregar a la iglesia. Vamos a ver en los anuncios las cuentas de los bancos que han sido escogidos para que nosotros podamos a través de esas cuentas hacer llegar esta ofrenda de amor. Igualmente contamos con aplicaciones del Plin y el Yapé para nuestro celular, hacerlo más sencillo y poder de esa manera también presentarnos y hacer entrega de esta ofrenda. Igualmente para los amigos o personas que están en el extranjero, voluntariamente deseen hacer llegar su ofrenda, hágalo a través del correo de PayPal y del correo jbchimbote@gmail.com. Usted, hermano, que se encuentra en el extranjero, también use el mismo medio. Hola iglesia, muy buenos días. Les cuento que estamos de regreso. ¿De regreso a qué se preguntarán? Pues de regreso a los cultos presenciales. Amén, hermanos. Espero que estén muy felices, porque yo me encuentro muy contenta de nuevamente poder vernos, reencontrarnos y de escuchar la palabra del Señor nuevamente en nuestra casa. Amén, hermanos. Así que ahora yo les paso con la hermana Sharon, que nos va a dar más información acerca de este regreso. Así es, hermanos. El culto presencial ya inicia este domingo 31 de octubre y tú no te lo puedes perder. Tenemos 2 horarios disponibles en caso no puedas en la mañana o en caso no puedas en la tarde.
Y los horarios son los siguientes. En la mañana a las 9:30 hasta las 11 y en la tarde de las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Así que si tú quieres ser parte de este culto presencial, no olvides inscribirte. Aquí abajo lo vamos a poner el link de inscripción para que tú puedas separar tu lugar y pueda ser reservado porque tenemos un aforo limitado. Así que ya sabes, ya te avisamos y no te lo puedes perder. Porque como nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Congregados tenemos que estar todos nuestros hermanos. Así que ustedes están invitados para buscar la presencia de Dios, alabarlo, adorarlo y también escuchar su palabra. Porque como nos dice la palabra de Dios, Él está en medio de nosotros. Amén. Entonces los espero este 31 de octubre en el horario que sea adecuado para ti. Así que me despido. Chao. Igualmente, continúan los cursos de liderazgo discipulado en los horarios que se han establecido. Los días viernes, 8 de la noche. Los días domingos, igualmente hay 2 cursos en simultáneo a la misma hora, 8 de la noche. Y los días domingos a las 5 la torre y el curso de doctrina número 2. Los días sábados a las 10 de la mañana se reúnen los niños hasta los 9 años a través de la plataforma Zoom. Es una reunión para niños hasta los 9 años. Y el día domingo a las 3 de la tarde hay otra reunión para los preadolescentes y adolescentes a través de la plataforma Zoom. Igualmente los días de lunes a sábado a las 6 de la mañana la iglesia se reúne a orar, a interceder delante del Señor por las necesidades personales de los hermanos y también por el país, por iglesias fraternas. Y también en la noche hay una reunión con el pastor de la iglesia para tratar temas relacionados al trabajo que se realiza en la semana. También, si usted desea participar en las reuniones virtuales que venimos llevando semanalmente, es decir, los jueves a las 8 de la noche, que es el culto de media semana, y los días domingos a las 11 de la mañana, que es el culto dominical. Les animamos, amados hermanos, la transmisión de los cultos en las plataformas de Facebook, YouTube y en la página web de la iglesia jesusvivechimbote.com, alcanzando las naciones para Cristo. Amén. Es un trabajo arduo en el cual debemos responder al llamado que hizo el Señor Jesús a nuestras vidas. Vamos a hacer una oración final para despedirnos y agradecerle este tiempo al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias, Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, Salvador nuestro, por haberte entregado voluntariamente e ir al sacrificio, a la cruz, por nuestros pecados, para liberarnos y librarnos de la condenación eterna y ser parte de ese pueblo santo escogido por ti para ser luz, nación santa, linaje escogido para anunciar tus virtudes. Aleluya, Señor. Ayúdanos como hijos tuyos a hacerlo en todo lugar donde estemos. Bendice a nuestra nación. Trae, Señor, a esta nación un despertar espiritual, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén. Amén y amén. Hermanos, hemos sido bendecidos, estamos despedidos.